ese tipo de control de velocidad y nosotros andamos a más de 140 kilómetros por hora en una autopista. Algunos hermanos cuando se montan conmigo dicen, pastor, yo le digo, hermano, agárrese duro, amárrese. Pero usted se imagina andar a 140 kilómetros por hora con un amortiguador partido. Déjenme decirle que a mí me preocupaba eso cada vez que salía a la autopista, pero yo no sé qué sucedía, que cuando salía a la autopista se me olvidaba que tenía un problema en el carro. Pero el sonido fue aumentando y ya daba hasta vergüenza andar con el carro. Así que un día voy a donde prueban los amortiguadores. Y voy a donde prueban los amortiguadores y montan el carro, montan el vehículo en un aparato y comienza ese carro a mecer. Y yo me pongo al lado del vehículo a ver dónde está el asunto. Y ¿saben? Algo impresionante, el carro no sonaba. No sonaba absolutamente nada. Y entonces le pregunto al encargado, al técnico, después de pagarle, me entrega el reporte. Tienes un 65% de presión en los amortiguadores. Dentro de poco tienes que cambiarlo. Yo le digo, mira, ¿y el ruido del carro? ¿Por qué el carro suena? El ruido. Y el hombre me ve así y me dice, aquí no tenemos máquina para detectar ruido. Yo le dije, hermano, pero yo vine por un ruido. Señor, le estoy diciendo que no tenemos máquina para detectar ruido. Yo salí de ese lugar como entré. Pero había una persona, había un lugar que yo quizás estaba esquivando por el costo, había un lugar que estaba esquivando, que sabía que por allí estaba la cosa y por ahí me podían resolver el problema. Así que una mañana antes de ir a la oficina, fui a ese lugar, a ese taller, especialistas en Fiat, porque yo tengo una Palio Adventure 2006 1.8, ese carro que es una camioneta. Fui hasta allá y salió el dueño del taller, un italiano de unos 70 años. Y entonces cuando salió, yo converso, después de saludarlo, le digo, mire, yo vengo para acá porque tengo un sonido en el carro suena así, y comienzo a contarle toda la historia, por dónde fui, a dónde fui, y qué fue lo que me dijeron por aquí, y qué fue lo que me dijeron por aquí. Y entonces yo necesito que usted se monte en el carro y usted lo pruebe. Yo no tengo que montarme en el carro para saber qué es lo que tiene ese carro. Sí, pero es que usted tiene que saber cómo suena el carro. Yo no necesito escuchar el sonido para saber qué es lo que tiene el carro. La única razón por la cual ese carro suena en la rueda, con ese sonido que tú me estás describiendo, es porque ese carro tiene un tornillo con dos ruederas que lo llaman el fin de la meseta, y ese carro suena así porque esa ruedera se daña cada cierto tiempo y hay que cambiarlo, y yo le cambio eso y eso se arregla. ¿Y cuánto es? Son 6.500 bolívares. En aquel entonces era más o menos plata, son como 2 años atrás. Ahorita no es nada en Venezuela, pero en aquel entonces era algo, y son 2.500. Lo dejas ahorita, en la tarde lo vienes a buscar y no hay ruido. Yo revisé mi cartera, revisé mi cuenta, bueno, sí, le entregué la llave, regresé en la tarde y me monté. Y cuando me monté en el carro, agarré el carro y todo bache que veía, todo hueco que veía en la vía, por allí pasaba. A ver si el carro sonaba. Y déjenme decirles que el carro no sonaba. Sabía, entendía y conocía todas las partes de ese vehículo. Hace 4 meses el carro comenzó a sonar nuevamente. El mismo ruedo, pero ya no era la rueda derecha, sino que era la rueda izquierda. No era la rueda, la llanta derecha, sino la izquierda. Allá era el lado izquierdo del carro. Yo le decía a mis hijas, ¿dónde está sonando? ¿Dónde está sonando el vehículo? Papá, es por aquí, baja el vidrio, está por aquí, por aquí es el sonido. Mi hija se ponía la mano en la cabeza, papá, por favor, arregla. Mi hija tiene 10 años. Ese sonido me molesta, me incomoda, no me deja concentrarme. Pero ahora el problema no era que yo no sabía dónde estaba el asunto, yo sabía cuál era el problema del vehículo. El problema que tenía ahora es que no conseguía el repuesto, porque en Venezuela cuesta conseguir ciertas cosas. Y cuando lo conseguí, hermano, el precio, quedé devastado. Ya no por el sonido, sino por el precio del repuesto. Lo cambiamos y el carro dejó de sonar.
¿Saben? La historia que nosotros encontramos aquí de la mujer samaritana es una historia muy interesante porque refleja algo de lo que nosotros estamos hablando. El conocimiento es importante porque el conocimiento a ti te puede sacar de aprietos en algunas ocasiones. El conocimiento es importante porque el conocimiento te ayuda a avanzar, te ayuda a crecer. Y dice la Escritura que cuando Jesús le pidió a la mujer, dame de beber, enseguida aquella mujer sacó a la luz lo que ella conocía, lo que ella sabía. Y entonces la mujer dijo, mira, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se juntan entre sí, no se tratan. En otras palabras, la mujer, cuando Jesús le pregunta o le pide de beber agua, la mujer se traslada al problema que tenía años entre judíos, que había entre judíos y samaritanos, que tenía años atrás, que había comenzado con la muerte de Salomón, cuando Salomón murió y entonces su hijo Roboam subió al trono, y vinieron entonces Jeroboam, mandó un grupo de personas y le dijeron, mira, tu papá nos puso impuestos, el rey Salomón puso impuestos, pero ahora si tú bajas los impuestos, si tú bajas la presión financiera y tú quitas esa presión financiera, el pueblo entero, toda la nación de Israel te va a servir. Y entonces Roboam fue ante los ancianos y le preguntó a los hombres de experiencia, a los hombres que sabían, a los hombres que conocían, porque el conocimiento es importante. Fue a los hombres que sabían, y los hombres que sabían le dijeron, escucha al pueblo, porque la gente no te cree mucho en ti. Tú no eres muy santo, tú no eres muy bueno, tú no eres muy buen líder. Escucha a la gente. Pero entonces Roboam dejó el consejo de los sabios y se fue tras el consejo de los jóvenes. Y le dijeron los jóvenes a él, mira, dile que el dedo, tu dedo es mucho más fuerte que la mano o el brazo de tu papá. En otras palabras, vas a duplicar el sufrimiento, vas a duplicar el impuesto. Y la Escritura presenta que entonces Roboam escuchó el consejo de los jóvenes, se lo dijo a los enviados de Jeroboam, y hubo una revuelta, y entonces 10 tribus de Israel se fueron con Jeroboam y 2 tribus quedaron con Roboam. Y el pueblo se dividió, y de allí entonces nació una rencilla que fue creciendo cuando los judíos se comenzaron a casar con los extranjeros. Y surgió entonces el pueblo samaritano y se estableció entonces el reino de Israel como una de sus principales ciudades, Samaria. Cuando Jesús le pide a la mujer, dame de beber, la mujer entonces pone en marcha su conocimiento, lo que ella sabía, y le dice, mira, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Y entonces Jesús la ubica y le dice, mira, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él agua viva y él te la daría. A esta altura de la meditación, apreciados hermanos y amigos, ¿cuál era el problema de esta mujer? Alguien puede pensar que la respuesta de esta mujer era lógica a razón del problema que había entre judíos y samaritanos. Alguien puede pensar pues que la mujer estaba bien en lo que estaba diciendo, pero el problema de aquella mujer no era la tradición. El problema de aquella mujer no era si podía o no podía dar el agua. El problema de aquella mujer no era si el detenerse a dar el agua le iba a atrasar en todos los quehaceres que tenía que hacer. El problema de aquella mujer no era ni siquiera el desprecio que como samaritana tenía, porque ciertamente los samaritanos eran despreciados por los judíos. Y saben que el desprecio es algo que bloquea al ser humano y no lo deja avanzar. Sin embargo, el problema de aquella mujer no era el desprecio, el problema no era la tradición, el problema no era el agua. El mayor problema que tenía esta mujer era que no entendía, no sabía, no conocía quién estaba hablando con ella. Y saben, apreciados hermanos, aquella mujer no sabía quién le estaba pidiendo agua. Aquella mujer no sabía quién estaba hablando con ella. Aunque más adelante esta mujer habla de la adoración,
Al que más adelante esta mujer, cuando está hablando con Jesús, le dice: mira, ustedes hablan de que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que hay que adorar en Samaria. Aunque esta mujer dice: mira, nosotros estamos esperando al Mesías. Aunque esta mujer le dice a Jesús: mira, tú pareces profeta. En otras palabras, aunque conocía algo de la Biblia, algo de Dios, esta mujer no sabía que estaba hablando con el Mesías. Y saben, apreciados hermanos, el mayor problema de los seres humanos es el mismo problema de la mujer samaritana. Hay muchos que pretenden creer en Dios, y decía yo el día de ayer, hay algunos que no les gusta que lo comparen con los incrédulos, no les gusta que lo comparen con Tomás, aquel discípulo incrédulo que no creyó, sino que tuvo que tocar la mano de Jesús y meter sus dedos en su costado para creer que Jesús había resucitado. Muchos pretenden creer en Dios, pero no se interesan en conocer a Dios.